Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que en la división de tareas que hicimos para poder echar un poco de luz, seguir echando un poco de luz, y creo que esto es uno de los fundamentos principales de este juicio político, a esta Corte Suprema, me tocó la de explicar lo de la obra social, la causal de irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación y fundamentar de esta manera el dictamen acusatorio contra el juez Juan Carlos Maqueda en función del periodo que abarca la auditoría ordenada por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y resalto esto porque luego parece ser que no hay pruebas, no hay elementos, no hay ningún tipo de fundamentos, como se dijo acá, y sin embargo tienen en sus manos, diputados de la Nación, una auditoría ordenada por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 21, cuyos profesionales incluso son, muchos de ellos, miembros de la misma Corte. Después voy a ahondar en ese tema, que enumera los desperfectos, la falta de transparencia, las irregularidades de todo tipo y los mecanismos engorrosos y reñidos directamente con la ética que han tenido los jueces de la Corte y principalmente en el periodo estudiado que vamos a ver el juez Juan Carlos Maqueda, donde no nos corresponde esta comisión, pero hasta incluso desprendido de ese análisis de una auditoría que no es nuestra, sino que es objeto, es una prueba más de este juicio político, vamos a poder ver lo que se hizo con la obra social. Y este tema trata de la salud de la gente. Este tema no trata de la política, como se trató y se trata de llevar todo el tiempo a la intención nuestra, una discusión que parece lejana de la sociedad, lejana del pueblo. Esta causal que vamos a analizar efectivamente trata de la sociedad y efectivamente trata por lo pronto de alrededor de 100.000 personas afiliadas a la obra social del Poder Judicial. 100.000. 100.000. Jueces, juezas también, empleados y funcionarios del Poder Judicial. Y les puedo asegurar que si conocen a alguno y le preguntan, huelgan palabras de cómo funcionó, incluso ahora mejoró en este año 23 la obra social del Poder Judicial. Después vamos a hablar también de eso, por qué funciona mejor hoy la obra social del Poder Judicial. Y efectivamente sí, es gracias a este juicio político. En ese sentido, solamente decir que en esta causal de la obra social hay 3 denuncias que fueron admitidas el 9 de febrero, como bien explicó la presidencia, 8 reuniones, 24 testigos, muchísima prueba, diputados propinantes, 235 cuerpos lleva la causal de la obra social del Poder Judicial. 235 cuerpos que hacen a 47.000 fojas. Muchos de nosotros y nosotras lo hemos estudiado. Esta causal no es una sentencia judicial. Fue objeto de denuncia también por parte de la coalición cívica. No para el periodo analizado sobre nosotros, sobre el juez Maqueda, pero sí sobre otro juez de la Corte. Es decir, es una causal vox populi. Y lo que nos interesa resaltar de este tema es los testimonios de los propios afiliadas, porque la verdad fueron todas mujeres las que concurrieron a esta comisión, fueron todas mujeres en su condición también de madres o de viudas, afectadas directamente por el manejo que hicieron los jueces de la Corte sobre la obra social. Y resalto esto porque no solamente se los cuestiona por su acción jurisdiccional, encuadrándolos dentro del desvío de poder a través de las sentencias que se enumeraron, también eran pésimos administradores. Esto lo vamos a demostrar hoy acá. Yo le pido, Presidenta, si podemos poner un resumen sucinto para que nadie deje de escuchar con sus propios oídos acá presentes y todos los que están mirando de lo que las afiliadas, testigos, juezas
trabajadoras judiciales, funcionarias judiciales, vinieron a testificar a esta comisión. Si puede ser, Presidenta, Sí, o los compañeros. sí, por supuesto. Les pido que se proyecte el video. Que actualmente tiene 5 años, tiene certificado de discapacidad, trastorno del espectro autista. Paciencia, que estas cosas nunca salen bien. Vieron que siempre hay lío. Yo que soy como un poco... Sí, siempre. Mi hijo, que actualmente tiene 5 años, tiene certificado de discapacidad, trastorno del espectro autista. Presenté una nota en forma presencial, presenté una nota en forma virtual, recurrí al sindicato para que presentó una nota solicitando los reintegros, no solo en mi caso, sino que había otras compañeras que también estaban en la misma situación. Entre las facturas del centro de integración, que es la persona que lo acompaña en la escuela, más las 5 terapias que él realiza, aproximadamente 350.000 pesos aproximadamente. La persona que trabajaba en discapacidad de la obra social le decía, por lo menos decime una fecha estimada de pago, porque, no sé, yo le decía, yo entiendo que se puedan atrasar, pero más o menos decime una fecha para uno poder organizarse. Entonces, esa incertidumbre, en ese contexto dije, bueno, a ver, tiene que haber alguna resolución o algo para ver que diga cuánto tiempo tienen ellos que pagarte. Yo, sinceramente, no la encontré. Entonces, bueno, como que frente a eso, sí, incertidumbre sería la palabra. Mi hijo fue diagnosticado del trastorno del déficit de la atención con hiperactividad. Última reintegro que solicité en marzo, que todavía no me abonaron, es 211.000 pesos aproximadamente de las prestaciones de este mes. La verdad, esta situación me trajo mucha angustia, mucha desesperación. Yo no tenía cómo pagar el tratamiento de mi hijo. Tuve que recurrir a un familiar porque yo el tratamiento de mi hijo no lo podía suspender. Tuve que utilizar mi aguinaldo para poder pagar el tratamiento. Muchas veces he suplicado en el MEI que era madre soltera y que realmente necesitaba cobrar el dinero para poder costear el tratamiento de mi hijo. No tenemos que estar todo el tiempo justificando que nuestros hijos tienen un diagnóstico y tienen una condición. Puntualmente, mi necesidad de ser madre en un determinado momento, cuando sale la ley de fertilización asistida, yo voy a hacer una consulta médica justamente para empezar el tratamiento y la realidad es que presento toda la documentación necesaria en la obra social y la obra social me rechaza el pedido porque me dice en su momento que no estaba regulada la espermodonación de gametos por el Ministerio de Salud. Por mi condición sexual, más de una vez me decían que en las notas, ¿no?, en las resoluciones, que que pagara el tratamiento directamente yo y que después ellos con lo que valía en ese momento, ¿no? Las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social y me dejó abandonada. La obra social yo no la utilizaba demasiado. Empecé a notar un montón de problemas a partir de que la empezó a utilizar mi marido porque a él le diagnosticaron cáncer. Y ahí empezó todo un derrotero de problemas. Era un estrés permanente cada 15 días. Esto se veía agravado en que, como mi marido estaba enfermo, yo tenía que cumplir las funciones de él, más las mías, más el trabajo, porque no tengo a nadie que me asista en las tareas familiares. Entonces, encima, el estrés de luchar contra una obra social que tenía cobertura, pero que no la brindaba. No es que era revisado, se veía si se podía seguir de esa manera o había que cambiar o aplicar métodos paliativos, nada. Y aparte tenía que venir un psiquiatra que nunca apareció. Fue terrible porque no daba abasto. Me sentía un pulpo en algún momento tratando de cubrir agujeros de un barco que se estaba hundiendo porque no era imposible. Tenía que trabajar y porque licencia por el familiar enfermo son 20 días al año nada más. Entonces agoté toda la licencia que me quedaba extraordinaria compensatoria más eso y en un momento me vi sin ningún tipo de apoyo porque ellos ni siquiera el enfermero mandaron. Yo tuve un accidente
Ese accidente me provocó una fractura de la clavícula en el hombro derecho y, bueno, me internaron, obviamente, todo de urgencia, todo por el accidente, o sea, no era un tema programado. Y entonces los médicos se establecieron en la clínica, en el Sanatorio San Lucas en San Isidro, porque el accidente fue en San Isidro, que tenían que intervenirme y que requerían una prótesis. Yo no intervine en esa primera etapa porque estaba en un grito de dolor, exactamente, y entonces empezó a demorarse. Los días empezaron a pasar, no me intervenían, no me hacían la intervención quirúrgica. Yo hice una queja en la clínica pensando que era un problema de la clínica y ahí, bueno, me dijeron no, el problema es que la obra social no otorga la prótesis. A partir de ahí me operaron como de urgencia con la prótesis que se consiguió, no con la que pedían los médicos, que no sé si era la adecuada, la no adecuada. La verdad es que no estudié ese tema porque aún tengo la prótesis y todavía no me la pudieron sacar. Y a raíz, aparentemente, de esa demora, digo aparentemente porque esos son los informes que hizo la clínica, tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria. Hay una duda sobre si la bacteria incluso continúa o no en la prótesis. Y tenía que ver específicamente con eso, con la donación de gametos y con decir que, es más, la Corte también en una de las resoluciones lo pone diciendo que ellos no se iban a hacer cargo, o sea, que autorizaban todo el tratamiento, pero que no se hacían cargo de la donación de los gametos y lo que pudiera producir eso. Voy en ese momento con la que en ese momento era mi pareja, la mamá de mi hija, y nos sentamos a ver qué era lo que quería, porque después de una resolución que nos había tardado 8 meses y medio, y me dice claramente que si estaba segura de lo que iba a hacer, porque era totalmente antinatural y que él no veía, digamos, lo que podía pasar si él autorizaba el tema de los gametos. Entonces yo le dije que entonces tenía que ver con eso, la cuestión de que no me los autorizaba y que yo los tuviera que pagar, que en ese momento también costaban. O sea, estamos hablando de época 2015, 2014, 2015, y en ese momento creo que me salían 8.000 pesos, que era un montón de plata. Y le vuelvo a repetir, los cheques no era que te lo daban automáticamente. La obra social siempre tuvo esta cuestión con los cheques, que lo pagaban a los 2-3 meses con suerte. Bueno, nada. Obviamente eso me produjo un cimbronazo, porque más allá de la necesidad de uno y la seguridad de lo que uno quiere, o sea, me dejó pensando, o sea, si estaba bien lo que hacía, si estaba mal. Bueno, por suerte no me quedé con eso que él dijo, y hoy tengo una nena de 7 años casi, de la cual estoy completamente orgullosa. Bueno, ya está, ¿no, Presidenta? Bueno, derecho a la salud, al acompañamiento terapéutico adecuado, a la infraestructura sanitaria que garantice una atención adecuada, al trato respetuoso, a la intimidad y de la condición sexual y todos los aspectos de la persona humana por parte de una obra social o de cualquier efector de salud. Esto es lo que se pone en juego en esta causal de mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema, en este caso concreto, refiriéndonos al juez Juan Carlos Mancera. Lo que vamos a analizar ahora, los aspectos de la investigación que se abordaron principalmente tienen que ver con un periodo que data desde abril del 2008 hasta septiembre del 21. Lo que primero tuvimos que averiguar, investigar, en este punto en particular, fue algo que se cuestionaba acá, que la obra social era autónoma, que la obra social no dependía de la Corte, que Tonón, el único miembro del directorio, se manejaba por su cuenta. Entonces, lo primero que analizamos fue la naturaleza jurídica de la obra social. Y de esa manera se empezó a investigar, y a través de 2 testigos claves
que vinieron a este juicio político, el doctor Clerici y el doctor De Bedia, ambos directivos de la Dirección de Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en base a las investigaciones de la auditoría, se terminó confirmando lo que oportunamente la acordada 5 del 2008 indicaba, que la obra social es una dependencia estatal que depende directamente en este periodo analizado, repito, 2008-2021, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y que es el limbo normativo en el cual hoy actualmente se encuentra, porque esta obra social tiene una paradoja. No encuadra en la Ley de Obras Sociales, fue excluida en el año 1990 de la Ley de Obras Sociales Sindicales o de la ley que regula las obras sociales, la 23660, si mal no recuerdo. Tampoco cuadra dentro del control por parte de la Superintendencia de Salud. Tampoco cuadra dentro del control por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, es una obra social singular, regulada por estatuto, que ¿quién lo escribe? La propia Corte Suprema. Controlada también, ¿pero por quién? Por la propia Corte Suprema, que es la que escribe su estatuto. Y además también fiscalizada. ¿Por quién? Por la propia Corte Suprema. Y ejecutada en sus aspectos más sobresalientes, como designación de personal, designación de directorio, ciertas licitaciones, ciertas contrataciones y la administración de sus recursos. ¿Por quién? Por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto todo establecido en el marco normativo correspondiente a este periodo por la Acordada 5, principalmente. La Acordada 5 es un estatuto, el estatuto que reguló este periodo, principalmente el artículo 1 y el artículo 32. También hubo otros. Hay otros artículos que los pueden encontrar todos en el dictamen. Este punto no fue rebatido por nadie, Presidenta, quiero remarcar eso. El juez Juan Carlos Maqueda no contestó ni hizo uso de su derecho a voz, establecido en el artículo 13 de la comisión, del reglamento de esta comisión. No contestó. Sí contestaron los jueces Rosati y el juez Rosenkratz. Pero a los cargos girados por esta acusación, irregularidades en la obra social, nadie hizo uso de su derecho de voz para informar a esta comisión. Hubiera sido bueno, pero creo que a juzgar por la teoría de los actos propios vuelven a sobreabundar algunas consideraciones. Importante entonces confirmar lo que dice el artículo 1 del estatuto oportunamente vigente en este periodo hasta el año 21, donde dice que la obra social funcionará. Esto ahora parece normal, ¿no? Pero no saben cómo se rajaron las vestiduras en esta comisión para decir que la obra social era autónoma. Funcionará bajo la dependencia directa de la Corte, dice el último párrafo del artículo 1, funcionará bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que podrá designar a un ministro integrante del tribunal para dichas funciones y de acuerdo a las atribuciones que le confiere al mismo el artículo 113 de la Constitución Nacional. Leo este último párrafo principalmente, ¿por qué? Porque habla de la función de dependencia directa de la obra social por parte de la Corte y habla de que la Corte puede designar a un ministro para supervisarla. Entonces ahí vamos al segundo aspecto de este punto, que es el aspecto en el cual termina recayendo la responsabilidad directa de este mal funcionamiento y de estas irregularidades sobre el ministro Maqueda. ¿Por qué? Porque fue el designado supervisor. ¿Cómo comprobamos que el ministro Maqueda fue el designado supervisor de la obra social del Poder Judicial durante 13 años? Por muchos aspectos. El primero de ellos es por un propio mail de renuncia a su función por parte del ministro Maqueda. Ese rol de supervisión que tuvo el juez Maqueda aparece reconocido por él. ¿Y cómo descubre esta comisión ese reconocimiento? A través de una acordada de la Corte en la cual uno de los ministros, el ministro Lorenzetti, hace una disidencia
Y en esa disidencia dice, hay un mail donde Maqueda renunció a su función de supervisión. Un mail, decimos nosotros, bueno, pedido de informes, una medida de prueba que hicimos desde la comisión. Y el ministro Maqueda accedió a facilitarle a esta comisión el mail donde él renuncia a su función de supervisor. En ese mail, esto es importante resaltarlo porque de ese mail se extraen muchas cosas. Primero, la razonabilidad y el fundamento del periodo analizado. Los 13 años salen del mail, además de la auditoría ordenada por la Corte. Además de ese propio mail de Maqueda, casi podríamos decir que como una confesión de parte, hay una enumeración de las irregularidades, que después también son objeto de la auditoría y son objeto de causal de remoción en esta comisión de juicio político. Y otras cuestiones que se extraen de ese mail. Por ejemplo, empieza diciendo el ministro Maqueda, permítame leer, Presidenta, algunos extractos nada más para clarificar este tema. Estimados colegas, desde el día 31 de agosto del año 21, dejo de actuar en supervisión de la obra social del Poder Judicial de la Nación, tal como se los adelantara a ustedes por Zoom en reiteradas oportunidades. Esto es muy importante, porque también se dijo, y se quiso decir, para voltear esta causal de obra social, para voltear esta causal que, a mi modo de ver, es una de las más impactantes para la gente porque es más fácil de explicar. Porque ¿quién no tiene un problema en la salud? Y la salud o la enfermedad, en definitiva, nos terminan igualando a todos y a todas. Se intentó decir que Maqueda nunca había sido designado a cargo de la obra social. Lo dijeron los miembros de la Corte contestando un oficio extralimitándose en la respuesta para defender a Maqueda. Porque no es casualidad, como en otra causal, que también acaba de explicar otro compañero, y que se tocó acá, lo dijeron algunos diputados, no es casualidad que finalmente Rosati termine siendo presidente de la Corte con el voto de Maqueda. Fue el único que no se autovotó, ¿no? Entonces había que defenderlo. ¿Había que defenderlo de qué? De sus propias palabras, diría yo. No presentó, dice, y acá decían, no hay acto administrativo que lo designó. No hay acto administrativo que lo designó, pero fue supervisor. ¿Por qué? Por primacía de la realidad. No solamente por confesión de parte, sino porque así ejerció el cargo, ejerció la supervisión. Lo único que hizo es que no presentaba la renuncia por escrito, porque no necesitaba el consentimiento de sus colegas o la aceptación de sus colegas, a los fines que se la consideren, puesto que no había acto administrativo que lo designe. Pero él sí renunciaba a la función. Nadie renuncia a lo que nunca ejerció. Eso que quede claro. Dentro de ese mail también dice cuánto tiempo fue que ejerció esa función. Abril del 2008 a 31 de agosto del 2021, que es cuando renuncia. Y él lo dice claramente en uno de los párrafos, dice, durante la presidencia de Lorenzetti empecé ejerciendo la función, terminé hoy, cuando renuncio. Y permítame leer, presidente, esta parte donde lamenta lo que sucedió en la obra social, ¿no? Para las afiliados del Poder Judicial, 100.000 personas, que calculo que los estarán mirando a todos ustedes y a nosotros también. Lamentablemente, dice el ministro Maqueda en este mail, que es prueba de esta comisión, lamentablemente esta tarea no fue acompañada de una modernización de la obra social. Se sucedieron frustradas licitaciones para equiparla de un sistema informático. Escuchen esto, porque la auditoría casi les diría que explora y profundiza la investigación sobre estos mismos puntos. Es importante para la sociedad, pero sobre todo para diputados y diputadas, porque con la verdad enfrente de la cara después es difícil mirar para el costado, Se sucedieron frustradas licitaciones para equiparla de un sistema informático, no se mejoró la atención administrativa,
no se modernizaron los sistemas de consultas, ni la deficiente calidad de servicios que se ofrece a quienes concurren a la obra social por solución de sus problemas. No lo dice Vanessa Siley, ni Leopoldo Moró, ni el compañero Rodolfo Tailade, lo dice Maqueda esto. El sistema administrativo interno es engorroso y malo. No existen manuales de procedimiento y todas las autorizaciones dependen de una sola persona, el director de la obra social, Aldo Tonón, que en el marco de este juicio político y empapado de causas penales en Comodoro Pi, renuncia, en el medio de este juicio político, renuncia a su función de director, único director a cargo de la obra social durante muchísimos años. Después habla también en este mail de muchísimas cosas que a mí me llaman la atención en cabeza de un miembro de la Corte Suprema de Justicia. La obra social dice, literal, cito, la obra social es muy codiciada por grupos de presión y sectores de poder por su solvencia económica actual. Bien, no lo dice un periodista, lo dice un ministro de la Corte. ¿Qué diría cualquier diputado? Denuncia. ¿Quiénes son los grupos de poder? ¿Quiénes son los grupos que presionan a la obra social? Y bueno, termina diciendo que personas de su dependencia, además, él las felicita porque hicieron una ímproba tarea ayudando a los afiliados de la obra social. Cuestión que luego acá es confirmada por testigos como la jueza Fons o su propia secretaria, Bettina Bonuccelli, que asistió el 3 de mayo del 23 a esta comisión, confirmando que atendía los temas de la obra social. Primer aspecto, saldado, iba a decir check, pero sobre la responsabilidad del supervisor del ministro Maqueda. Segundo aspecto, firma de resoluciones, que también fue contestado por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema dijo, el presidente y el vicepresidente de la Corte son los que firman las resoluciones de la obra social. Pero puede, esta fue la contestación del 31 de mayo de la Corte, pero puede esa firma ser acompañada por razones de mérito y conveniencia de otro ministro. ¿Quién fue el ministro que más firmas acompañó? De 533 resoluciones de la obra social en este periodo, 13 años de supervisión de Maqueda. ¿Quién puede ser el ministro que más acompañó? El ministro Maqueda. Con más de un 60% de resoluciones firmadas. Resoluciones firmadas que refieren a adjudicaciones, contrataciones, afiliaciones, peticiones de los afiliados, directorio, disciplina y ajuste de cuotas. Otro aspecto que indica claramente la principal responsabilidad en cabeza de Maqueda es el primer voto. Esto fue dicho en esta comisión por parte de López Alducín, trabajadora de la Corte Suprema desde hace 30 años, integrante de la vocalía de Rosati. Maqueda era el primer voto en todos los temas de salud, de prepagas, de obras sociales y, por supuesto, de la obra social del Poder Judicial. Porque también la obra social del Poder Judicial de la Nación, si alguien tiene un conflicto con ella, adivinen quién termina resolviéndolo. También la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La misma que la crea, que la regula, que estima su estatuto, obviamente también tiene la última palabra sin problema con la obra social. ¿Qué significa ser el primer voto en la Corte Suprema? Para que se entienda. Es el primer juez que toma conocimiento de un tema. Esto lo hace que tenga la prioridad en el conocimiento de la información y lo hace funcionar como una conducción, como una guía del voto de sus otros colegas. ¿Por qué? Porque se entiende que es el que tiene una expertise, se entiende que es el que tiene una especialidad en la materia. Ese primer voto en temas de salud y en temas de obra social y en temas de la obra social era también el ministro Maqueda. Ahora sí vamos a la auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La auditoría ordenada, y a mí me gustaría, porque creo que esto le da absoluta legitimidad a esta auditoría, el contexto en el que se ordena esta auditoría no es menor, porque también se da en el mismo momento, como bien lo explicó el diputado Leopoldo Moró, hubo una crisis en el año 21 en la Corte Suprema, y esto no es tan mal que se sepa, porque es el máximo órgano de uno de los tres poderes del Estado.
crisis, entre otros factores, no solamente que obedeció al cambio de presidencia, sino que también obedeció a que empezaron a aparecer denuncias penales por el tema de la obra social en Comodoro Pi. Además de las denuncias penales que empezaron a aparecer, aparece la renuncia de Maqueda. Después de la renuncia de Maqueda, ¿qué aparece? Llamativamente, un cambio de estatutario. Se modifica el estatuto de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Después de ese cambio estatutario, ¿qué aparece? Lo ponemos a marcha a cargo de la obra social. Recién ahí, el administrador general de la Corte aparece a cargo de la obra social. ¿Y qué le pidieron a Marchi en esa acordada, en esa reforma estatutaria? Le pidieron, lo voy a decir la acordada cuál es, así queda en la versión taquigráfica, acordada 19 del 21, es del mes de septiembre del 21, ahí se cambia el estatuto, lo ponen a marcha a cargo de la obra social, y después viene esta auditoría en la acordada 22 del 21. Le pidieron a Marchi que haga informes, hizo 4 informes, esos 4 informes fueron luego objeto de prueba y son objeto de prueba de esta causal, y lamentablemente un funcionario público que cumplió con remitir a la Comisión de Juicio Político, a mí no me importa cómo es ese funcionario público, bueno, malo, regular, amigo, enemigo de quién, pero cumplió con un deber constitucional de colaborar con la Comisión de Juicio Político y fue removido de su cargo para leccionar, para que nadie se atreva a hacer lo mismo, para que, cuidado con respetar la democracia, cuidado con respetar la democracia porque te rajamos. Y lo rajaron, ¿eh? Lo rajaron. Nunca lo vimos a esto. Esto es algo insólito. Por eso, en los cargos van a ver que el desprestigio que carga el Poder Judicial o la Corte Suprema está también dentro de la imputación de los cargos. Porque efectivamente es una vergüenza lo que pasó. Y fue todo en este año y a raíz de esta Comisión de Juicio Político. En esta comisión auditora, que siempre lo hablábamos con la diputada Oliveto, a quien respeto mucho, porque ella además fue auditora, creo que integró la auditoría de la ciudad. En esta comisión auditora se designó a personas de la talla de, lo voy a decir porque este es el insumo principal de esta causal de remoción. La doctora María Cristina Internaldi, ella es médica forense y perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialista en clínica médica. El doctor de Bedia, que es abogado, funcionario de la Dirección de Jurídicos de la Corte Suprema. El contador Gustavo Montanini, profesor titular de la Auditoría de Teoría Contable de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El contador Oscar Fernández, contador público nacional, se desempeña como tesorero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y además fue nombrado en el Cuerpo de Peritos de Justicia Nacional especializada en casos de corrupción y defraudación de la Corte Suprema de Justicia. Este es el contador que hizo la auditoría de la obra social y que determinó las irregularidades que ahora vamos a enumerar. El doctor Sebastián Clerici, abogado y director general de jurídicos de la Corte. Y también el doctor Enzo Canonaco. Menos Canonaco, todos los anteriores nombrados vinieron a testificar a esta comisión de juicio político. En esa auditoría encontramos las siguientes irregularidades, si me permite leer, señor presidente. Vacancias. Durante 13 años estuvieron vacantes puestos claves de la obra social del Poder Judicial. Por favor, si ustedes llegan a encontrar una obra social sindical que tiene estas falencias, ya la estarían persiguiendo a toda la comisión directiva, al secretario general y... Sí, y estarían presos también. Estarían presos. Pero acá parece que no se puede decir nada. Vamos a la auditoría. Vacancias. Del 2016 al 2021 el directorio funcionó con una sola persona, Aldo Tonón. Debía estar integrado por 3 personas. Esto lo dicen todos estos expertos que auditaron la obra social por orden de la Corte. No quiero dejar de repetir esto.
No se designaron responsables en la subdirección médica y subdirección administrativa, tampoco en la auditoría interna. Delegaciones de firma, otro punto dentro de los aspectos de legalidad analizados. Se delegaba la firma y competencia en distintas personas no contempladas en el estatuto, incluso algunas con contratos precarios, que no es la culpa de la persona que tiene el contrato precario, Precisamente tiene el derecho a no tener un contrato precario y tener estabilidad en el empleo. Pero esta era la delegación de firma del director. Consecuencia directa de las vacantes. Litigiosidad contra la obra social. En este periodo, Maqueda, periodo de 13 años, aumentó un 300% la litigiosidad. Problemas que llegaban a la justicia por no resoluciones. Sistema informático. Dice la auditoría. Sistema obsoleto, alta vulnerabilidad. Riesgo hasta la actualidad de que se vulneren los datos personales de los afiliados a la obra social del Poder Judicial de la Nación. Violación a la Ley 25.326. Diferencia de stock de medicamentos e ineficiencia en el control de medicamentos vencidos. Falta de control y auditoría sobre la empresa Farmandat, que esto también además es objeto de causa penal. Ausencia de manuales de procedimiento. Espacio físico y seguridad. Las instalaciones no son adecuadas, carecen de ventanas, hay hacinamiento. Y el centro de cómputos tiene un generador que resulta peligroso y circula con bidones de combustibles por pasillos llenos de papeles. Esto lo dijeron los auditores. Financiero y económico. Ausencia de previsión presupuestaria. Durante 13 años, incluso creo que una testigo, Melisa Solana, si mal no recuerdo, quiso hacer un presupuesto, para eso había sido designada subdirectora, no lo pudo realizar y terminó renunciando, duró muy poco en la obra social. Pero durante 13 años nunca jamás se votaron y se giraron a la Corte Suprema los presupuestos de la obra social y nunca jamás el supervisor los pidió. Irregularidades en los procesos de contrataciones y compras. Registración. Las irregularidades en los procesos de contrataciones y compras, además, contienen grandes problemas en licitaciones y en la normativa de licitaciones públicas. Esto es pausible y puede ser pausible de delitos penales que no son objeto de esta comisión, pero sí serán oportunamente objetos de un juez. Registración contable. Inexistencia de un sistema contable integrado y confiable. La confección de los balances y estados contables no cumplen con los estándares básicos de la registración contable, entre otras cuestiones. No tienen la firma de los contadores externos que auditan dichos balances, legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es decir, jamás se legalizó un balance ni un informe contable en el Consejo de Ciencias Económicas. Acá acudieron los que firmaban estos balances, que cuando lo firmaban... Diputada Siley, aguárdeme. Sí, le pido a quienes están en la sala silencio y respeto por la diputada que está exponiendo, a los asesores y a los diputados, por favor. Gracias, Presidenta. Los profesionales Serafini, por ejemplo, cada vez que firmaba un estado contable, ponía una leyenda literal que decía: todo lo que yo acá dije puede ser adulterado. Yo nunca vi eso, estimados compañeros y compañeras diputados. Jamás vi eso ni en una asociación civil sin fines de lucro. Esta situación era consignada por los propios profesionales. Saldos impagos a proveedores acumulados del 2008 y movimientos bancarios sin identificar, se han encontrado más de 7 millones de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. 200 páginas contiene esta auditoría. Recomendable, si alguna vez alguien quiere gestionar bien, no hacer nada de lo que hizo el señor Maqueda a cargo de la supervisión de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Pero ¿qué consecuencias trae esto? Porque si no parece algo un tanto engorroso y que hablamos de cheques, de registros, de balances, de presupuestos, pero es una obra social. Entonces esto recae directamente sobre el cuerpo, la salud, la vida de los afiliados y afiliadas y de sus familias.
yo voy a enumerar una serie de efectos o consecuencias que trajo este desastre de gestión y posible comisión de delitos de la obra social. Falta de razonabilidad en los criterios denegatorias de prácticas de salud, rechazo injustificado de coberturas de prótesis, lo vimos en el testimonio, atraso y negación arbitraria e injustificada del pago de reintegros, sobre todo en casos de discapacidad, los vimos en los testimonios, retiro de la cartilla de prestadores médicos, clínicas e instituciones de salud y rehabilitación, inmotivadas demoras en la entrega de medicamentos oncológicos, lo vimos en el testimonio, negación, retardo y exigencia de injustificados requisitos para la cobertura de tratamientos de técnicas de reproducción humana asistida, probado, escasa disponibilidad de prestadores en el interior del país y falta de descentralización para afiliados del AMBA. ¿Qué más? ¿No? Consecuencias en la vida y la salud de la gente. Presidenta, ¿es necesario que lea los cargos? No es necesario que lea los cargos. Entonces lo que quiero pasar para finalizar, los cargos creo y entiendo que se van a leer al final de todo. Lo que sí me interesa decir es que decir que esto fue un circo, un montaje, un show nuevo, como es que le gusta decir acá al colega Tonelli, un show, es desconocer la realidad, es desconocer la realidad. Y es desconocer la realidad porque ¿saben ustedes que ha mejorado la obra social del Poder Judicial de la Nación en este año 2023? Así que los felicito a los diputados y diputadas. Por ejemplo, se incorporaron los prestadores en el AMBA. Por ejemplo, se dio actualización de montos para reintegros en caso de discapacidad. Por ejemplo, se lanzó un sistema de comunicación más eficaz y efectiva con los afiliados. ¿Saben qué? Los mails se contestan re rápido. Ahora, hablen con los judiciales que ustedes conocen y van a ver que esto es cierto. Los problemas de fondo siguen existiendo porque el sistema informático no se licitó, incluso sigue la vacante en el directorio. Los problemas de fondo siguen existiendo, pero sí se mejoró algo que afecta saludablemente a la vida de las personas. Hay más mejoras, hasta incluso actualización en la cobertura de pañales, se eliminan requisitos para nuevos prestadores, o sea, hay más prestadores, se amplió la cobertura a los hijos que son estudiantes universitarios. Todo se hizo en el año 2023. No quiero que sea engorroso enumerar qué fechas tuvieron estas mejoras, pero casi les podría decir que un día venía a declarar una testigo acá de la obra social que la había padecido ella, sus hijos o su familia, y a los 2, 3 días, 4 días se mejoraba esa cobertura en la obra social. Y está muy bien que así sea, la verdad, ojalá siga mejorando. Ojalá nadie nunca más se anime a hacer lo que hizo Maqueda con la obra social en el futuro. Ojalá sea así. Si en definitiva, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Para qué estamos acá? Para que la gente esté mejor. Para ejercer la representatividad real de la gente. No nos debería interesar nada más. Es más, eso es lo que nos pide la gente a nosotros. Que nos juguemos por ella. En todo caso, que seamos dignos representantes del pueblo. Que tengamos valor, que tengamos coraje. Que no nos dejemos amenazar. Que no nos amedrentemos. Que si nos tenemos que sacrificar, nos sacrifiquemos. Que si tenemos que firmar un dictamen contra la Corte Suprema, lo firmemos. Que si tenemos que desprendernos un poco de nosotros mismos para que de una vez por todas este pueblo argentino pueda tener, este enorme y grandioso pueblo argentino pueda tener dirigentes que estén a su altura, lo hagamos, lo hagamos. Ojalá que no reine la impunidad, Presidenta. Muchas gracias.